¿Me escuchan, cierto? ¿Se escucha bien? Eco. Ya. Entonces vamos a terminar de ver o empezar a ver los elementos secundarios del triángulo, que es altura, bisectriz, secante, y van a ver esa simetral, mediana, toda esa cosa. Y lo primero que vamos a ver aquí es, es la altura. Y la altura más que nada se define como un segmento que va de un vértice, de un puntito del triángulo, hacia el lado opuesto, y cuando va hacia el lado opuesto tiende a formar se tiende a intersectar en rectas perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando va a intersectar va a formar ángulo de 90 grados aquí. Y aquí, por ejemplo, también se puede trazar otra altura, ¿cierto? Esto de aquí, y también forma de 90 grados, y aquí también. Por lo tanto, se puede decir que en el triángulo se pueden trazar tres alturas, ¿ya? Y pasa lo mismo aquí en el triángulo rectángulo, que la altura ya de por sí es esta, ¿cierto? Y se traza otra aquí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un obtusángulo? Por ejemplo, aquí hay que como sacar los segmentos de la figura del triángulo. Por ejemplo, aquí, para sacar yo esta altura, o sea, este de aquí, yo lo que tengo que hacer es como tirar más para fuera la figura, así, segmento, 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 hasta que llegue aquí a la altura. Y lo mismo hago con esto. Trazo todavía así. Porque ¿qué pasa si yo sacara como una altura de lo que está así normal? No sé, como este de aquí hasta aquí, sería casi imposible como formar un ángulo de 90 grados. Entonces lo que se hace es que se prolonga. Este segmento de aquí se prolonga hasta aquí abajito, para así poder formar lo que es este ángulo de 90 grados, ángulo recto. Eso sería como la única excepción en lo que es área. Siempre ténganlo en cuenta, de que cuando tenemos un rectángulo obtusángulo hay que sacar las áreas, como que la figura tiene que expandirse. Y el punto donde se unen las alturas se denomina ortocentro. Y ahora nos vamos al ejercicio. Ya. Aquí dice: el triángulo ABC de la figura junta, H es ortocentro, quiere decir que en H se juntan todas las alturas. Si el ángulo ABC, ABC mide 35, esto de aquí, que vale 35, entonces el ángulo, ahí, HD. HD vale o mide. Ya, entonces lo que hay que saber, ¿cierto? Que cuando trazas una altura, de por sí aquí va a haber ángulo de 90 grados. Aquí uno, aquí otro, y aquí va otro. Listo. Entonces podríamos sacarlo, por ejemplo, fijándonos solamente en este triángulo de aquí. Ya. Supongamos nos fijamos en este, así. Entonces yo ya sé que tengo un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que es este de aquí. Y tengo otro que está en la punta de 35. Entonces podría sacar este de aquí para luego saber que este igual vale 90. Y sacar este ángulo de aquí. Porque como tienen un mismo vértice, son opuestos por el vértice, valen lo mismo. Podría hacer eso, ¿ya? Entonces, si este ángulo de aquí vale 90 y este vale 35, ¿cuánto va a valer Hola. este ángulo de aquí? Oli, 55. ¿cuánto? 55. Ya, gracias. 55. Entonces, y este ángulo de aquí vale 90, entonces ¿cuánto debería valer este? 40. 45. Casi, un poquito menos. Sí, no me creo. Ay, creer, espérate. Me No puse creo. nervioso. No tengo tío. Serían 50. No, no hay que ver. Sí, lo vi. 40. No. 35. 35. 35, bien. Y como son opuestos por el vértice, este de aquí con este de aquí, y me Son piden el iguales. ángulo HD, sí. HD igual HD 4K. vale HD. A-
HD, ay, ¿qué dice? Valdría 35. Ya. Y eso sería altura. ¿No vamos a ver más ejercicio? Creo que no hay más. A ver. Ahí empezó recién la clase. Sí. Espérame. Como ya no hay más ejercicios. Por eso. Es que hay dos nomás. Ya. Entonces vamos a seguir. Porque después la cosa es como juntarlo todo. Ya que mi hermana me dijo que se había, porque ella ocupa mi computador, ¿no? Y me dijo que se quería meter al Zoom a su clase y no la aceptaban porque se llama Christine Cruz. Ay, pobrecita. Pobrecita. Está haciendo eso. Qué risa. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la bisectriz interior. Siempre se define como el rayo que divide cada ángulo interior en dos ángulos congruentes. Quiere decir que yo tengo un punto del triángulo y en este punto voy a trazar un rayo que lo que va a hacer es que este ángulo de aquí lo divida en dos mitades iguales. Ya Entonces, empezaste. este vale gamma y este también vale gamma. Y si yo hiciera lo mismo aquí, Beta. este Igual, debería, claro, sí. deberían ser iguales. Y pasa lo mismo con si yo trazara otro rayito aquí. Y el punto de intersección, ¿cierto? Se llama incentro. Eso. Y si les sirve de algo como dato, quiere decir que desde el incentro, los segmentos ID, que son estos de aquí, aquí, con IE, con IF, valen lo mismo, porque aquí trazan como, o sea, se forma una circunferencia adentro, ¿ya? Peña, abre la copita, por favor. Oye, eso no, nada. Mira. Hueles a arroz con leche. Entonces, nos vamos con aquí. Oye, déjalo tranquilo el perro. Ya. Si en la figura junta el triángulo ABC es escaleno, ya saben que tienen distintos lados, y BD es bisectriz, vamos a marcarlo. Esta de aquí dice que es bisectriz del ángulo ABC. Entonces quiere decir que como este vale alfa, este igual va a valer alfa. Vale, alfa. Bien. Sí. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo alfa? El alfa. Ya dice, en la figura de escaleno, BD es bisectriz del ABC. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo alfa? Ya. ¿Cómo se les ocurriría cómo sacar la medida? Con este Ya. Bien. ¿Cuánto sería? sería 85. 190, 85. Sí. No sé. ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Hoy me estoy enfermando. Ya. Entonces, ¿qué más hago? 116. Serían 15 grados, ¿no? El 85. Serían 15. Bien. Sería ¿Por qué 15. Porque ya, primero completamos datos, ¿cierto? Sabíamos que estos dos ángulos eran iguales. ¿Ya? Entonces tengo este ángulo de aquí y este segmento siempre va a ser extendido de 180. Y entonces yo tengo que sacar esto de aquí. ¿Cuánto vale? Ah, Y aquí, como yo sé que un triángulo siempre tiene sus ángulos interiores igual a 180, como 85 más 80, y eso debería restarlo con 180 para que me dé el valor de este ángulo. Y ya. eso sería todo. Ya.